Bueno, estos esquemas que hemos visto, el de serie, paralelo y retroalimentación, no son los únicos esquemas de conexión de sistemas LTI. Puede haber otros esquemas de conexión, incluso combinaciones entre ellos y esquemas más complicados. Al final, lo que se quiere hacer es interpretar modelos matemáticos de sistemas interconectados. Repito, los sistemas se interconectan para que sus señales interactúen y las vayan modificando hasta cumplir un fin en específico. Pero en la mayor parte de las veces lo que uno tiene es el control en el sentido de los sistemas independientes. Tienes el modelado de los sistemas independientes, pero necesitas a veces interconectar muchos sistemas para generar algo en específico. Y precisamente esta álgebra de bloques con esta idea de que la salida es la multiplicación de la entrada del sistema por la función de transferencia del sistema, nos ayuda a simplificar el modelo matemático de conexiones más complicadas. Entonces, en este enlace que es el que voy a proyectar a continuación, pues hay algunos ejemplos y algunos otros esquemas de simplificación. Al final, resulta ser que los esquemas son válidos porque algebraicamente obtienes las mismas situaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, observemos aquí qué está sucediendo. Esta simbología significa que la señal A y la señal B se van a restar A menos B. Esta simbología implica que esta señal se va a sumar, es decir, no cambia el signo, queda A menos B y le vamos a sumar la señal C. ¿Ok? Entonces, no es necesario aprenderse estos esquemas, sino es bueno saber que existen y utilizarlos. Y vamos a saber que su uso, pues, al final es algebraico, ¿no? No significa que andes conectando y desconectando los sistemas, sino más bien los estás manipulando matemáticamente para obtener el modelado completo. Por ejemplo, en este caso tienes, em, dice A, ok, aquí está mal esto, este cuadro, aquí sería más C, ¿no? A más C, porque ambas son positivas y esta señal la vas a restar con B, entonces quedaría A más C menos B. Aquí es más, ¿no? Aquí se equivocaron. Entonces, fíjense qué está sucediendo, cómo se interpretaría el esquema. Está cambiando de posición las señales, ¿ok? Y les está conservando el signo, este es más, y este es menos, este es menos. Entonces, al final, si lo que te interesa es que en esta línea aparezca A menos B más C, pues puedes haberlas sumado o restado en posiciones distintas. ¿Ok? En este esquema, pues la salida del primer sistema es AG1, la salida del segundo sistema es la entrada que es AG1 por el bloque que sería G2, entonces te quedaría G1, G2, pero eso es un sistema en serie, se puede simplificar así, ¿no? Entonces A por G1 por G2 tienes al final la misma señal, ¿no? Entonces estos dos bloques los puedes simplificar así, o al revés, ¿no? Esta simplificación la puedes partir en esta multiplicación. Este es un esquema en paralelo que es el que hemos visto anteriormente. Entonces, si observamos, esta señal sale a G1, esta señal del G2 sale a G2 porque es la multiplicación de la señal de entrada por el bloque y luego vas a sumar a G1 más a G2. Eso es equivalente a que tengas un bloque en donde tengas G1 más G2 y lo multipliques por A. ¿Ok? Que es la simplificación en paralelo. Estos bloques los puedes simplificar así o al revés, estos bloques los puedes separar así. Eh, eh, mm, por ejemplo, eh, en este esquema que tenemos AG, porque la señal A se multiplica por el bloque 6 sale AG, AG le vas a restar B y es lo que sale en esta línea, no en esta señal. Pero, por ejemplo, podrías hacer este esquema y puedes inventarte cualquier otro que sea válido, ¿no? Por ejemplo, que sale de este bloque sale A en B entre G, porque se multiplica B por el bloque que sería B entre G. Luego, que hay en esta señal es la señal A más B entre G. ¿Qué va a salir del bloque G? Del bloque que tiene función de transferencia G, pues va a salir esta señal multiplicada por el bloque G. Entonces sería A por G, te queda AG, y B, G que multiplica con G que divide se cancela y te queda B. Ah, bueno, aquí es menos, porque esta señal es menos, ¿no? Entonces, si lo quieres aprender con esquemas, pues estarías diciendo lo siguiente, ¿no? Este bloque, si quiero pasar el bloque del lado derecho del punto suma, el bloque lo tengo que poner en el bloque de las demás señales dividiendo, ¿no? Lo que hay en el bloque dividiendo. Entonces, sería una manera de interpretar la operación digamos, geométrica de los bloques, ¿no? Entonces, si este bloque lo quiero pasar a la derecha, lo puedo pasar, ¿no? Después del punto de suma o de resta, lo puedo pasar, pero las demás señales que no tenían el bloque, tengo que poner el bloque en donde la función de transferencia se pone con su recíproco, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería la idea. Ahora, por ejemplo, en este esquema.
lo que tenemos es lo siguiente. Por álgebra de bloques, tenemos que la salida de este punto de suma es a menos b y posteriormente pasa por un sistema cuya función de transferencia es g. Entonces, por álgebra de bloques, la salida del sistema es g que multiplica a menos b. Entonces, tengo ag menos bg. ¿Sí? Entonces, este sistema es a menos b y tengo ag menos bg. Yo podría modificar este sistema por algo, matemáticamente hablando, mediante el siguiente esquema. Podría poner el bloque G antes de las sumas, es decir, no en el resultado de la suma, sino en las componentes de la suma. Entonces podría poner A por G y y el bloque G en tanto en la línea de la señal A como en la señal B. Y la salida matemáticamente de este bloque es A por G. Y la salida de este bloque es B por G. Y cuando yo sume, pues me va a quedar AG menos BG. ¿No? Bueno, en este caso es uno es positivo y la otra es negativa. Entonces observemos en términos de interpretación si lo que yo quiero es en una conexión de sistemas en donde al final tenga AG menos BG, pues tanto este esquema como este esquema me lo ocasiona. Entonces, este esquema se puede intercambiar por la derecha o el de la derecha por la izquierda. ¿Y cuál es el fin de intercambiarlos? Tratar de construir un modelo matemático más complicado de los sistemas interconectados. La conexión de los sistemas no se deshace, es una conexión matemática, ¿no? O sea, es una operación matemática. La álgebra de bloques nos permite obtener modelos de un sistema interconectado, que en general pues es más complejo. Entonces, así pasa para todos, ¿no? Entonces uno puede trabajar con la ecuación matemática o con los dibujos asociados a las ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, este último esquema es el esquema de retroalimentación. Pasar de este dibujo a este dibujo no es tan inmediato, ¿no? Como lo hemos visto en el video anterior de conexión y retroalimentación. Entonces, pasar de este esquema a este esquema, decir que esto se sustituye por esto, pues no es difícil, pero no es inmediato de la figura, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, ¿no? Que hay esquemas que puedo modificar y algebraicamente es equivalente. Físicamente el sistema está conectado como está conectado, ¿no? Solamente quiero simplificarlos para tener un modelo matemático. Entonces, por ejemplo, podríamos tener esta interconexión de sistemas. Entonces, esta interconexión está, ¿no? O sea, es decir, tengo un sistema cuya salida está conectado a otro sistema que se conecta a un punto suma, un punto suma que es la suma con otra señal. La salida de este sistema se conecta al G3 y esto me interesa medir la señal en este punto y tengo una señal aquí en este punto de suma. Estos puntos de suma, si son señales en tiempo continuo, pues estamos pensando en que podrían ser dispositivos que sumen como amplificadores operacionales, aquí está una retroalimentación. Este sistema está así conectado, vaya. El objetivo sería obtener un modelo matemático, la función de transferencia que me relacione esta salida con la entrada R. Ok, entonces si yo modifico la entrada R, pues me gustaría saber cuál es el valor de C, cuál es la modificación final. Obviamente hay muchas operaciones porque pasa por varios sistemas. Entonces el álgebra de bloques me va a permitir obtener una función de transferencia en donde la salida la ponga en términos de la entrada. Pero el sistema original está conectado, o sea, ese no lo dejo de tener conectado, simplemente con matemáticas voy a obtener el modelado matemático. Entonces, bueno, se puede proceder de muchas formas. No quiero ahondar tanto porque, pues vaya, el objetivo no es tanto agotar el álgebra de bloques, sino simplemente dar una visión panorámica y que, pues, cuando sea necesario se ocupe, ¿no? Y ya se revise lo que se tenga que revisar cuando uno esté ocupando álgebra de bloques. Entonces, bueno, que tengo esta conexión y lo que quiero hacer es un modelo matemático entre la señal C y la entrada y la señal R. Entonces, pues podemos proceder de la siguiente forma. Observemos que este punto de suma, tengo tres puntos de suma. Entonces, lo que podemos hacer es pensar que este punto G, este bloque G, lo voy a pasar después del punto suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si este bloque G está después del punto suma? Pues lo que pasaría es que la señal H2 que está entrando a este sistema se va a multiplicar por un G1 que inicialmente no estaba multiplicado por el G1, ¿no? Porque este G1 no afecta para nada a H2. Entonces, este G1 sí afecta a estas otras dos señales, ¿ok? Porque la suma de estas dos señales se va a multiplicar por G1, pero no está afectando al H2. Entonces, si paso este bloque hacia el lado derecho, si lo quiero ver así, no como término, como operaciones gráficas, si paso este bloque del lado derecho, tendré este bloque. Este bloque
está afectando tanto a H1 porque la salida de este bloque va a multiplicar, bueno, tiene que ver con la señal de salida del H1. Ok, entonces, pues si me fijo en el esquema equivalente, pues cuando esta señal pase por aquí, pues se va a estar multiplicando esta señal por el G1. Entonces, aquí no pasó nada. Esta otra señal que tenía en este punto de suma, que es la suma de R con la señal C, si sigo el nombre de las señales, pues se iba a sumar y se iba a multiplicar por G. Entonces se sigue sumando, se sigue sumando y se sigue multiplicando por G, es decir, no se altera en nada, ¿no? Pero al momento de poner este bloque del lado derecho, este punto suma quedó atrás, ¿ok? Este punto suma quedó atrás y, y lo tengo, en este punto suma va a entrar H2 que inicialmente no se multiplicaba por G1, entonces modifico este bloque de forma que tenga H2 por G1, para que cuando la señal se multiplique por G1, el G1 se cancele y me quede el H1. Entonces, algebraicamente es equivalente, ¿no? En sentido algebraico, como modelo matemático, el sistema sigue conectado como aquí se encuentra, ¿no? Pero pues ese movimiento me permite hacer lo siguiente. Esto que está aquí es un sistema en serie, entonces este bloque se intercambia por la multiplicación de G1 por G2. Y una vez que tenga la multiplicación de G1 por G2, tengo un esquema de retroalimentación. Entonces al bloque G1, G2 y este H1 le aplico el esquema de retroalimentación y tengo esto. En ese momento, cuando tengo el esquema de retroalimentación, este punto suma es parte del esquema de retroalimentación. Este punto suma se simplifica a este esquema de retroalimentación, ¿ok? Y como esto que está aquí, esto que está aquí, esto se vuelve una retroalimentación en donde el bloque que está arriba es G1 por G2, le aplico la fórmula de retroalimentación, entonces esto rojo ahora es esto rojo, ¿ok? Y posteriormente esto está en serie, entonces como esto está en serie, vuelvo a tener un esquema de retroalimentación, solo que la figurita no está por debajo, está por arriba, entonces um, tendría que volver a aplicar un esquema de retroalimentación. Primero esto en serie, ¿ok? Y luego retroalimentación. Y eso que está en azul se convierte en este bloque aplicando el esquema de retroalimentación y nuevamente vuelvo a tener una retroalimentación en donde el bloque que está aquí es como si tuviera un 1, la señal que entra es igual a la que sale. Le aplico el esquema de retroalimentación nuevamente y lo que logro obtener es este sistema. Entonces, matemáticamente la relación que guarda la señal C con la señal R está dada por esta función de transferencia. No significa que deshice las conexiones físicamente. Significa que gracias a la matemática pude obtener un modelado matemático como una sola expresión en donde puedo calcular C a partir de R. Entonces, este sería el modelado matemático, ¿no?, de este sistema. Y precisamente esto es lo que queremos hacer tecnológicamente, ¿no? Lo que queremos hacer tecnológicamente es tomar un sistema, modificarlo mediante otros sistemas para que al final tengamos una cierta señal de salida, ¿sale? Respecto a una entrada, pero con diferentes dispositivos, con diferentes subsistemas, hacemos una manipulación como nosotros la necesitemos o la deseemos. ¿Ok? Entonces aquí está esta parte. De la misma manera, quiero simplificar este sistema, entonces, bueno, se hacen esquemas de bloques, se aplica el álgebra, se va simplificando, serie y luego retroalimentación, y este sería el modelado matemático. La conexión inicial del sistema es esta, ¿no? Y pueden hacer aquí circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, conectar un sistema mecánico con uno eléctrico, amplificar una señal, etcétera. Están representados por estos bloques. Hacerle alguna operación a alguna señal, etcétera. Entonces, aquí tenemos otro esquema y se van simplificando con esta álgebra de bloques, que estas serían las simplificaciones gráficas, pero pues al final pues son ecuaciones algebraicas que si sustituyes una dentro de otra llegas a bloques, a las mismas situaciones, ¿no? Tú podrías simplificar un álgebra de bloques planteando sistemas de ecuaciones, o sea, es decir, esta variable es la suma de esta señal más esta señal. Esta variable es esta señal multiplicada por este bloque. Esta variable que está aquí es la suma de esta señal menos esta señal. Y así sucesivamente vas a tener sistemas simultáneos. Y entonces la idea, si quieres una función de transferencia, es sustituir los sistemas de ecuaciones simultáneas uno dentro del otro, como se hace en la deducción de conexión en serie, en conexión en paralelo y conexión en retroalimentación, como lo hicimos en los videos anteriores, y si sustituyes una ecuación dentro de otra, pues al final vas a llegar a una relación entre, por ejemplo, en este caso, las E6 y la E1, ¿ok? Y eso ya lo puedes interpretar como
como un sistema, ¿no? En donde la función de transferencia es una determinada simplificación de las demás funciones de transferencia multiplicada por la señal de entrada. Y bueno, etcétera, ¿no? Haces álgebra de bloques, puedes ir simplificando los esquemas y al final obtienes modelados matemáticos, ¿no? Por ejemplo, la simplificación de, para obtener la relación de esta señal respecto a esta señal, pues multiplicas todos los bloques porque están en serie. Pero si te conviene, podrías ver los cambios parciales, ¿no? Cómo una señal se va transformando en otra y cuál es la función de transferencia entre cada cambio. Ok, entonces aquí dejamos esta parte y bueno, si es de interés podría uno revisar si el álgebra de bloques es hecho correctamente en cada uno de estos ejemplos. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte y la siguiente parte termina con esta nota, ¿no? Es una nota importante. Los diagramas de bloques no son exclusivos para sistemas LTI. Su uso se extiende para representar el flujo de información de los sistemas en general. O sea, puedes tener sistemas que sean sistemas de información, sistemas térmicos, eléctricos, etcétera, que no sean lineales. Y podría alguien pensar en representar su flujo de información mediante diagramas de bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien podría escribir, si así lo desea, un bloque en donde diga este es el proceso uno, ¿no? Y una vez que se termine el proceso uno comienza el proceso 2. Entonces aquí ya no habla de transformación de señales, sino habla de flujo de información, ¿no? Cómo fluye la información en determinados sistemas, o incluso podría uno pensar que son sistemas, pero no tienen que ver con el álgebra de bloques, es decir, la idea del flujo de información se ocupa en los diagramas de bloques, pero no necesariamente tienen que ser sistemas LTI, o sea, pueden ser estos sistemas no lineales, pero los diagramas de bloques son buenos porque representan qué proceso tiene que ver con otro proceso o cómo una información depende de otra información. Entonces, vaya, no hay que esperar que solamente encontremos bloques en sistemas LTIs. Hay otras ramas de la ingeniería, el mismo sistemas utiliza bloques para representar el flujo de información, pero no necesariamente significa que estamos trabajando con sistemas LTIs. O sea, no hay que casarnos, ¿no? Con la idea de que siempre que haya bloques son LTIs. No, puede haber bloques aunque no hayan LTIs y se van a ver presentes en muchas otras áreas. Entonces, bueno, esa es la nota, ¿no? Que queremos dejar claro, que cuando el sistema sea LTI, pues si aplicamos esta álgebra, pero si no es LTI, pues no podemos simplificarla como lo hemos comentado en estos videos. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.